Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales. Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Muy buenas tardes, primer programa de la semana aquí en Ecomedios AM 1220 de Realidad 2018. El programa donde usted tiene todas las voces que quiere escuchar sin red y sin censura. Sí. En el día de hoy comenzamos agitado. Lunes sí. Agitado, ¿no? Nosotros estamos cansadísimos. Yo le pido perdón a la audiencia porque el viernes me ausenté y este viernes me voy a volver a ausentar porque no es que empiece. Qué bonito, ¿eh? No es que empiece mi fin de semana antes, es que hay mucho trabajo y bueno, a veces el equipo acá hace una intercalación, pero la verdad que extrañaba mucho estar acá con los oyentes, con el señor Carbone, con el señor Chini. Fue un día, ¿viste esos días agitados? A vos te debe pasar siempre porque sos un hombre de radio, Carbone, pero esos días agitados que cuando llegás a la radio decís, llegué. Es como volver a casa. ¿Por qué agitado? Porque me gusta vivir la vida de esa manera. Vive muy agitado. Yo soy antiguo, yo lo aprendí con mi viejo y con don Jaime Fonsaravia. Yo llego siempre por lo menos media hora antes. Es una gran característica. Me gustaría poder empezar a implementarla, pero yo al revés. Los milenios media hora antes. Media hora después. Media hora después, claro. Ustedes van a llegar tarde a su velorio. No nos matés, Carbone. Para eso estás efeméride. Y alguien que llega temprano hoy y que siempre está temprano porque digamos que no conoce el concepto de horario, sino que él es más etéreo. No tiene reloj. No, él no tiene reloj, vive sin reloj. Es un hombre que mira vive el sin sol, reloj. Va viendo el sol y... Él amanece con los gallos de la mañana, los gallos de Floresta. ¿Le agarra tos a la mañana? Le agarra tos claro. Gallardo, claro. Pero siempre que amanece lo primero que hace es sentarse a leer el diario y a pergeñar qué es lo que va a decir. Estamos con, como siempre, nuestro estimadísimo columnista, editorialista y muchas otras yerbas, el señor Roberto Manrique. Yo yerba no consumo, no jorobe con eso. ¿No tomas mate? Sí, mate sí. Y bueno, entonces... Que los chicos yerba llaman a otras cosas. No. En Estados Unidos caes en la aduana con un paquete de yerba mate y cuando ven que dice yerba les agarra un ataque porque no saben qué. Weed. Te llevan adentro a la comisaría a investigarte. Bueno, hoy estoy muy serio y muy enojado. Ay, no. Porque ya de mandar noticias al aire que ya han salido en los diarios o en la televisión y pegarle con un fierro, ya estamos saturados. Yo creo que a la audiencia le tenemos que dar un poco más de contenidos para que piensen, porque la información vuela, pero lo que no vuela para nada es el ave de la inteligencia. Está trabada, nadie piensa en mañana, todo el mundo corre como mi estimado Juanpi por todos lados, pero nadie para la pelota y tiene un centro, viejo. ¿Y por qué es el ave de la inteligencia? La bajaron a ondazos. Sí, como decía Mafalda, ¿no? El palo de abordar ideología, ¿no? Claro. Bueno, pero yo quiero que hoy, el texto de hoy, que es una cosa que todo el mundo la conoce, pero se hacen los tontos, lo discutan Chini, Juanpi y vos, Diego, que sos el más veterano, porque es lo que nos está pasando y es lo que tenemos que pensar qué hacer. Es complejo, pero es así.
Ante la conflictividad de los problemas que los individuos y las sociedades sufrimos en silencio, solos, frente a un muro de situaciones que nos desbordan y que no podemos modificar sin caer en falsas utopías, nos quedan dos caminos. Uno, seguir la corriente, adaptarnos para sufrir menos daños espirituales y materiales, o armarnos de los viejos ideales y valores que en otras épocas sustentaron nuestras conciencias y nuestra actividad. Esto, lejos de ser un conflicto de conciencia individual, de historia personal o de utopías irrealizables, es una realidad presente, porque involucra a la gran mayoría de la sociedad mal llamada de consumo, ya que la mayoría se frustra al no poder adquirir la fantasía que les venden como necesidades. Cada país tiene una memoria de lo vivido, de sus actores, y por ende de uno mismo dentro de ese pasado en esas etapas. Por lo tanto, la pregunta del millón, ¿cuáles de todas esas premisas vividas son válidas de aplicar hoy y cuáles son desechables? Lo permanente es la lucha por el poder de decisión, en lo económico, en lo político, en lo militar. Deciden el rumbo los más fuertes, o sea, los que manejan la caja mundial dentro del capitalismo global. Hoy sería Rusia, China, y por preeminencia intelectual y por una exitosa estrategia, Inglaterra, aunque hoy haya disminuido su poderío. Mientras la brecha del 45 al 60, donde se lambían las heridas de la Segunda Guerra Mundial, los países que habían sido pioneros en el desarrollo industrial, ocupados en su reconstrucción, permitieron que esa distracción en nuestro país, con un liderazgo fuertemente nacionalista e industrialista, logre desarrollarse y construir una economía que, conocida en el mundo, hizo llover miles de inmigrantes, aumentando una escasa población que teníamos, que llenó fábricas e industrias y pobló de campesinos los campos más fértiles de nuestra pampa húmeda y de nuestras provincias, bendecidas muchas veces por climas favorables al quehacer agropecuario. Pasada la crisis de los países centrales, o sea, cuando se reconstruyeron de los bombardeos, se abocaron, además de fortalecerse, a incidir sobre las clases dominantes de los países periféricos en América Hispana, en Asia, en África, y cuantos países estaban en pleno desarrollo. Esas clases dominantes tomaron el modelo de los países capitalistas y por crecer y enriquecerse comenzaron a explotar en base a una plusvalía sobre la espalda de los trabajadores que producían 100 y solo les devolvía a ellos un 10% del esfuerzo realizado, produciendo entonces conflictos sociales y la creación de sindicatos y asociaciones para protegerse de los magros salarios y la dignidad que perdían ante el resultado de un esfuerzo diario. Eso hasta hoy ha sido una constante en nuestro país, con gobiernos de facto, con dictaduras genocidas cívico-militares, con gobiernos democráticos pero de funcionarios disciplinados a los mercados mundiales, en desmedro de nuestro desarrollo económico y educativo. El proyecto de desarrollo nacional escrito por Perón y aplicado exitosamente entre 1946 y el golpe del 55, con un arrastre positivo hasta los 60, cuando las clases dominantes traicionaron el modelo de desarrollo propio y se volvieron dependientes de la estrategia del modelo capitalista mundial hasta la fecha, que está vigente. Hoy, con la misma fuerza de antes, tenemos al macrismo, con las mismas recetas que nos volvieron un país subdesarrollado, con una clase pasiva en estado de coma, con un trabajo en negro sin protección alguna y horarios de 12 a 14 horas, con un crédito usurario que impide progresar y tomar recaudos, a una clase trabajadora impotente y extorsionada. ¿Extorsionada por qué? Por aquello de si querés trabajo, agachá la cabeza y aceptá lo que te pago. Como en la década infame de los 30 a los 40, donde los trabajadores andaban de overol y alpargatas y comían solo guiso, y no todos los días. Lo dicen, Diego lo conoce bien, los tangueros de esa época, una ensaimada y un café con leche para todo el día. Los ideales de desarrollo económico, dignidad laboral, créditos para la vivienda y auspicio para las industrias que nuestros técnicos y obreros especializados pueden ejecutar, no existen. O sea, lo real para desarrollar no existe. Y lo que promueve el gobierno, está fuera de la posibilidad rentable de las familias y de los pequeños productores de bienes y servicios. Lamentablemente la soberbia del poder, que nos duele, la anomia de una clase media que aunque pauperizada, todavía está resguardada en un 25% de su gente, y no se queja mucho, más la traición de dirigentes populares que se dejaron tentar por el consumismo y viven como los patrones,
indiferentes a sus representados, hacen un cóctel donde el estallido social no tardará en llegar. Ojalá que me equivoque, pero ante la presión y la no resolución de la problemática, el estallido se viene. En el caso que el miedo a estar peor frente a las ansias de un cambio profundo se ejecute, estamos condenados al fracaso como país. Que no hace mucho, en tiempos históricos, fue un modelo de desarrollo cultural y económico. La propuesta es clara: volver al proyecto nacional y animar a los más acobardados a luchar por una mayor dignidad en su vida. Los otros, los que están enfrente o los que se acobardan demasiado, que recen para no caer en el incendio que puede estallar. La violencia es producto de la tiranía del dinero sobre las necesidades vitales de un pueblo. Las reacciones de este son incontrolables y desconocidas. Que elijan de qué lado quieren estar. Hasta acá es el informe de hoy y me gustaría que ustedes lo discutan. Bueno, me parece que hay una realidad que tiene que ver con la reacción popular ante cualquier tipo de injusticia, ¿no? Pero más que nada lo que te orientás vos es a decir qué le pasa a la gente cuando se le repiten frente a sus ojos cosas que un gobierno prometió que no iba a repetir y está cambiando, reglas de juego. Cuando un gobierno te dice que va a traer la justicia y vos ya sabés que tuvo en su momento. Entonces es como que la gente ante el panorama político actual se debe sentir bastante desorientada. Confundido y desorientado. Porque es el mismo perro con distinto collar. Y son dos incertidumbres que son las que día a día las tenemos arriba de la cabeza como una nube, digamos, que es el rumbo económico de un no modelo, de solo un modelo de endeudamiento. Todo lo que le criticaron al gobierno anterior lo están repitiendo. Exacto. Pero y después la además, clase trabajadora, con digamos, un endeudamiento a nivel internacional impresionante. Sí, sí. Bueno, con un Caputo justificándolo. Claro. Y eso es lo creo con un presidente diciendo que el offshore no es delito. Claro, sí, ese es como las lanchas offshore no son delitos. Eso es distinto. Diego, vos que tenés mucha experiencia en esto, ¿no hace falta alguien que salga a la calle a gritar lo que tiene que gritar o te parece demasiado apresurado? Falta la gente, que la gente se decida. La gente, los argentinos somos muy quedados, porque nos aumentan el gas, nos aumentan la luz, la hacen impagable. Mucha gente no puede pagar ni las expensas, ni la luz, ni el gas, ni el teléfono. Y nadie se anima a decir o armar, porque no hace falta salir a la calle. Es decir, que todo el pueblo en conjunto diga, no pagamos más hasta que rebajen los precios. No, te cortan los servicios, no les importa nada, Diego. A todo el mundo no se lo pueden cortar. Sí, lo hacen. Esta gente no conoce lo que es la piedad, no son sensibles a los trabajadores. Era una tienda en Carlos en Cerrito y casi Rivadavia. La Piedad, las grandes tiendas La Piedad. Sí, no, yo creo que no estamos en condiciones, como decís vos, de lograr un levantamiento popular porque la gente no quiere eso. Logramos los cacerolazos en el 2001. ¿Por qué no se puede hacer una movida? Porque tampoco hay una figura que convoque. Volvemos a lo mismo que hablamos el viernes. Está faltando, una figura convocante. Bueno, en el 2001 no había una figura convocante. Claro, Salió la fue un gente fenómeno por sí sola. Sí. Bueno, lo que pasa es que la gente no está tan mal porque claramente para mí es que hay gente que no le importa directamente. Lo hablábamos el viernes. Las prioridades son otras. Sí. La prioridad no es que todos estemos bien, sino mientras yo esté bien, más o menos bien, empate, listo. ¿Qué me importa lo que pasa? No, el otro no, ya. Que se muera. Ya quedó eso. Total, mientras mi familia y yo estén bien, listo, pito catalán. No hay un sentimiento de unidad, no hay conciencia de pertenencia a un estrato social y es algo muy de esta época y lamentablemente... El no ceder un poquito para que otro tenga algo. No, nada, no hay solidaridad. Cada uno piensa en sí mismo. Además, no nos rebelamos ante nadie. Pero Bergoglio se está poniendo, nuestro Papa, que está afónico de repetir eso. Pero nadie lo escucha. Nadie lo escucha, ese es el problema. Ni los católicos lo escuchan. Sí, lo que es terrible. Hoy me escribió un amigo mío de Alemania, que está viviendo en Alemania hace muchos años. Y yo le contaba lo que está sucediendo acá. Y él me dice, vos decís que los argentinos son pobres, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, que no pueden esto, que no pueden lo otro. Y me dice, los pobres somos nosotros los alemanes. Apa. Y me entró a explicar concienzudamente, dice, nosotros
si vamos a comprar un auto que ustedes compran allá vale $30.000. Un auto acá vale $10.000. Entonces me dice, nosotros pagamos de gas tanto, ustedes pagan tanto. Ustedes esto tanto, ustedes tienen impuesto 21% del IVA y el IVA acá es del 7%. Y me entró a plantear todas estas cosas. Y me dice, los impuestos que ustedes tienen nosotros no los tenemos. Igual tenemos problemas para subsistir con los sueldos. Bueno, pero además... ¿Y cuál sería la causa? No, pero lo que está o diciendo sea, él es que técnicamente un país más pobre es Alemania porque los precios son más baratos que acá. Pero en Argentina. todo es más barato, los impuestos son más baratos, todo es más barato. Claro. Pero igual llegan con lo justo a fin de mes, pese a que ganan en euros. Bueno, Manrique, no te deprimas tanto y... No, al contrario, yo estoy enojado, no deprimido. Bueno, para mañana quiero una solución, ¿eh? Sí, la solución yo lo acabo de deprimir, pero tenés que escuchar bien, a veces no me das bola. Te dije que hay que volver al proyecto nacional, que está escrito, que está elaborado, parte por parte, agropecuario, siderúrgico. Estamos de acuerdo. Está el proyecto escrito, hay que desempolvarlo, Diego, hay que desempolvarlo. Bueno, pero ¿con quién? Pero Manrique, ¿qué me dice de la reunión que se viene el viernes? ¿Cómo? Mañana es, ¿no? No, fue... Ayer fue la de... Ayer fue la de los... Massa con... No, fue el viernes. La del viernes fue la de Massa con Pichetto. Sí. Y la de hoy era de Rossi Filmus en Catamarca. El tema es que los muchachos no se juntan, se siguen sectorizando, pero bueno. Dios los cría y el viento los amontona. No, el otro día en un programa de acá, en un programa de comedios... No, pero después lo tengo que escuchar a Pichetto decir que él es de peronismo de centro. Ahora tenemos un peronismo más, de izquierda, derecha y de centro. Sí, peronismo hay uno solo. Sí, Diego, escúchame, Diego, para un cachito. Pichetto, que es un buen piloto de tormentas, que fue kirchnerista y ahora repudia a Cristina, digamos, se está ubicando... ¿Y es un buen piloto de tormentas ese? Sí, te explico por qué. Se está relacionando con los gobernadores, con los más jóvenes, para ver si pueden armar una estrategia de integración. Entonces, es lo menos malo que tenemos a la vista en este momento. ¿No es la orquesta del Titanic? Esperemos que no. Bueno, Manrique, no asustemos más a la gente, que si no van a cambiar de dial, o mejor dicho, van a cambiar de canal, o van a cerrar la aplicación, o no sabemos por dónde nos están escuchando. Pero bueno, yo creo que tenemos que parar la pelota, como decís vos, pensar en qué vamos a dedicarle esta semana a la política de nuestro país, y para pensar hay que leer. Entonces yo propongo que nos tomemos un respiro y vamos a hablar un poco de literatura. Lo que pasa es que América es toda igual. Vos fijate qué día eligieron para ponerlo a Lula preso. ¿Qué día? El día que se jugaba la final en San Pablo. Entre los dos equipos más grandes paulistas. Estaban todos viendo el partido, nadie fue a apoyarlo a Lula. Sí, estaba lleno de gente. En Curitiba. Pero no, en San Pablo también, en el gremio de metalúrgico estaba lleno. No, pero eso fue antes. Fue sábado, claro, fue hacia la noche. Cuando lo llevaron a Curitiba, estaban todos viendo el partido en la casa. ¿Qué? ¿Flamengo Fluminense? ¿Quién claro. juega? Bueno, Manrique, hasta mañana. Chao, hasta luego, chicos. El campeonato de San Pablo. Los números mueven el mundo. Las letras lo construyen. Lee y pensá. María Singla, editor de Revista Kunst, te recomienda la lectura de la semana. Escuchala ahora en Realidad 2018. Hoy los chicos confesaron que ellos dos llegan tarde porque no pueden con su genio. Pero yo les digo que no solo yo llego temprano. María, cuando yo llegué, ya estaba sentada en la puerta abajo en la entrada de la radio. Eso es dedicación. Yo tampoco puedo con mi genio, pero al revés. Tengo que estar 15 minutos antes en todos lados. Qué buen don. ¿Eso marca la personalidad de uno? Digamos, si está 15 minutos antes significa porque es precavido, porque es así que no quiere que se le escape nada. Y el que llega tarde es como más eso, al voleo, digamos, deja todo por último momento. Eso demuestra que estás comprometido con lo que vas a hacer. Nos está matando. Se está matando, Carbone. ¿Para qué pregunté? El operador... ¿Por qué? Porque yo a mis nietos le hago lo mismo que le hacía a mis hijos. Le pongo límites. El operador está aplaudiendo, mira. Y me lo demostró mi nieto más chico la vez pasada. Lo llevo al zoológico, lo llevo caminando hasta el zoológico. En el zoológico caminó todo el zoológico. Le dolían las zapatillas porque mi hijo le puso unas zapatillas que le quedaban chicos. Lo dejé caminar en patas todo el zoológico. Bueno, bien. Lo traje caminando de vuelta. Cuando llegó la madre le dice,
pero vas con el abuelo y te caminas todo. Dice, y a mí salimos a la calle y me pedís un taxi a las 2 cuadras porque te cansás. Y bueno, ves burgués. Y el nene la miró y le dejó bien claro cómo era la cosa. A vos, con el abuelo no se jode. ¡Ay, no! Le dejó demostrado que la tonta era ella, Abuelo, te la mató. Carbone, vas a tener problemas familiares después de esto, me parece. No, ya se Antes lo dijo el nene. en la Antes de que tarde. arranque Mary, noticia parroquial: avalancha en una escalera del subte H. Esperemos que no haya ningún herido, pero bueno, Se paró la mecánica y se Decía paró el la noticiero mecánica y se recién, cayeron todos. 11 heridos. 11 Hablaba. heridos. Qué bárbaro. El Vos sabés noticiero. que hay algunos pibes que tienen la mala costumbre, tocan el botón de la escalera y la frenan de golpe como está llena de gente. Entonces, al frenar de golpe la escalera, se producen estas cosas. Claro. Y si están bajando, peor. Sí, uff. ¿Qué hay imágenes? No, digo eso, que se está bajando y te frena la escalera. Yo el otro día estaba subiendo la escalera y un pibe que venía atrás apretó el botón que hay en el pasamano de la escalera, que hay un botón verde y un botón rojo, y se frenó de golpe. No. Y un desastre. Se Pequeñazo. podría haber caído todo el mundo. Pequeñas tragedias de la vida cotidiana. Me parece que María, hablando de vida cotidiana, nos va a traer un escritor que hablaba bastante de eso, ¿no? Claro, hoy es el natalicio de Charles Baudelaire, es uno de los mejores poetas del mundo, a mi entender. Bueno, fue. Un genio. Sí. Un genio total. Uno de los poetas malditos. Y ¿Por qué? ustedes- ¿Por qué poeta maldito? Bueno, justamente porque para la época... Estoy spoileando, estoy adelantando a... Sí, como siempre, pero no importa. Soy muy ansioso. Los temas que tocaba en sus poemas. Ah, Exactamente, él nació en 1821, justamente el 9 de abril, y se murió en 1867, a los 46 años, muy joven, un poco también por su estilo de vida. Usted sabe que a mí me gustan los poetas que... Conflictivos. conflictivos. Viven ¿viste? rápido y mueren joven. La sociedad en la que viven. Bueno, el caso de Baudelaire no fue una excepción. Justamente su colega por Verlaine lo llamó uno de los poetas malditos, junto con Rimbaud y con el mismo Verlaine, justamente porque ellos escribieron cosas que para la mitad del siglo XIX era un escándalo terrible. Pero bueno, vamos a hablar un poco de él. Charles Baudelaire nació, como les contaba, en 1821. Fue hijo de un pintor que se murió cuando el pequeño Charles, me sale inglés, pero Charles. También que Carlos. Carlito, sí. Carlito, Cuando- van muchos los amigos. Cuando tenía 5 años, pronto su madre se casó con un militar francés que ya no le permitió llevar el estilo de vida que él hubiera querido cuando era adolescente. Mucha restricción, mucho límite, como decía Carbone. Bueno, Sí, sobre todo porque su padre le había dejado cierta herencia y La derrochó. la derrochó, pero todavía no podía cobrarla en este momento que estoy hablando, Claro. cuando Baudelaire era adolescente, porque todavía era menor de edad, entonces todavía no podía acceder a su herencia, entonces los ingresos que tenía eran Nada. restringidos, digamos. sí, una mesada. Una vez que cumplió la mayoría de edad, se anotó en la carrera de Derecho, en la Sorbona, y ahí comenzó a transitar la bohemia francesa, el Quartier Latin de París, que es el barrio donde está la Sorbona, donde, bueno, se consagra la bohemia francesa del siglo XIX, de mitad del siglo XIX. La mejor época de Francia. Estaba En literatura, en pintura, en todas las artes. Claro, fue una época de revoluciones en lo artístico. Y bueno, y Baudelaire fue un caso paradigmático de esto. No podía tener la vida de un dandy porque siempre le faltaba el dinero. Cuando finalmente pudo cobrar la herencia... Estaba cortina siempre, ¿viste? Sí. Y sí, cuando finalmente pudo cobrar la herencia de su padre, la dilapidó. Mitad de la, Ah, ¿sí? mitad de la herencia. Se la tomó y se la... Exactamente, en drogas, en alcohol, en prostitutas. Mira. Oh, ¿quién querría, no? De hecho, sabemos de las historias de las prostitutas con las que se enamoró y con las que estaba, porque las inmortalizó en sus poemas.
Claro. Bueno, Había una- lo mismo que hizo Toulouse-Lautrec con sus prostitutas en sus cuadros. Exactamente. A mí me llamó mucho la atención el primer amor u obsesión de Baudelaire, que le decía la Luchette, la visca. No. No, pero lo que pasa es que él tenía un raye muy particular. Como su madre quedó viuda muy joven, él se casó, la madre se casó con un militar. Claro. Y él no lo quería al padrastro, no lo quería ni ver pintado. Claro. Exacto. Bueno, el libro que traje hoy es Las Flores del Mal, que es Su máximo libro, Exactamente. poema maravilloso. que lo escribió a partir de la década de 1840, más o menos, que fue cuando en Francia se estaba dando lugar todo un proceso de restauración de la monarquía después de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, todo un nuevo orden, digamos. Todo. Claro, en el Y 40. lo vamos viendo. Era un avanzado, porque vos fíjate, nosotros nos quejamos ahora, la juventud consume marihuana. Este muchachito consumía hachís. Qué grande. No, perdón, qué mal que digo que consiguen, Nacho. Y allá se conseguía, eso es del opio viene el hachís. Claro. Bueno, Sara, la visca, la Luchette, le contagió sífilis cuando se calcula no había cumplido los 25 años y esto lo terminó matando a los 46 años. Tuvo un año sin poder hablar y hemipléjico por la enfermedad. Y bueno, recién en el 57 se publicó Las Flores del Mar, que es como la compilación de todos sus poemas, que tenía la particularidad, se dice que es la primera obra modernista. Él pudo captar la nueva escena de la Francia moderna. Estaba muy en contra de los valores románticos. ¿Por qué? No le gustaba, no sentía que había... Quería que algo había- nuevo, algo disruptivo. Claro, justamente, un ejemplo de esto puede ser las novelas de Víctor Hugo, que eran hiperrealistas, pero que además con un dejaban una trasfondo, moralina. Claro. Arranca por la derecha el genio del fútbol. Ah, ese es el otro. O Víctor sea, te Hugo. mostraba toda la pobreza Víctor Hugo y las desazones del pueblo, pero después terminaba con un final feliz. Claro, él creía que el pintor moderno, también el autor, debía captar la vida moderna en imágenes vitales y narrativas que eran muy fugaces y propias de la ciudad. El tipo era un enamorado de París, entonces su obra gira alrededor de la vida parisina, que estaba muy revuelta en esa época. Las Flores del Mal es la obra fundamental de lo que se llamó el simbolismo, que intenta un poco buscar y describir el estado ideal de las cosas. Un lenguaje que nos lleva a ese ideal y trata de buscar afinidades entre el mundo de los sentidos, lo que vemos, lo que experimentamos, y cómo debería ser. Esa es la búsqueda simbolista. Eso lo muestra en un libro que es un clásico también, que los chicos que si no lo leyeron lo tienen que leer también, El Spleen de París, que se usa mucho en los tangos, el spleen, dicen acá, porque los tangos son afrancesados. Claro. Sí, Usan muchas palabras francesas el porteño. El Spleen de París es una parte de Las Flores del Mal, el libro que traje hoy. Justamente, spleen viene de la voz sajona spleen, que vendría a ser algo así como tedio. Mirá, Acá hay un tango que dice, se dedicó al spleen. ¿viste? al tedio. O sea, estaba... Tedio del tiempo Héctor y su al tedio. repetición. Héctor al tedio. Básicamente el tipo estaba tirado siendo tedioso. Por no traducción, estaba rascándose una parte del cuerpo. Vamos, se refiere a eso, ¿no? Estábamos a El eso. operador no estaría entendiendo nada. Hola, Lorenzo. ¿Qué pasa, Lorenzo? Mira con extrañeza del otro lado. ¿Qué dice? ¿Qué nos ¿Qué dirá? pasa con mi mamá? No escuché bien. Ah, muy bien, muy bien. Sí, ¿Ves? por El favor, avance vamos cultural lo logramos. Vamos a controlarnos, por favor. Bueno, mi pregunta es,
vos venías hablando de tipos perversos, de tipos que le encontraban la vuelta, asesinos múltiples, de niños mutantes, mentalmente violentos. Y se fue a la bohemia, está bien, me parece Pero bárbaro. esta bohemia, ¿encierra alguna neurosis? ¿Encierra alguna locura? ¿Encierra algo de maldad? No sé si de maldad, sí una crítica a la realidad que se Y el vivía. querer vivir apresuradamente. De querer vivir apresuradamente y por fuera de las reglas morales de la época, ¿no? Justamente los poetas malditos, Rimbaud y Verlaine, lo que tenían que eran pareja, entre ellos eran homosexuales, entonces esto estaba muy condenado. Todo Claro, lo eran tipos dijeron. que irrumpieron todo, digamos, todas las reglas, todo se pasaron todo rompieron con todo. Sí. Exactamente, que bueno, que prefirieron vivir en el ostracismo antes que tener una vida solapada, que no querían tener, digamos. Como diciendo, o agarrar loco, la pala y ese tipo de cosas. Claro, agarrar la pala. Pero no la de jalar. La pala jamás. Jamás. Nunca la pala, a ver si Pero todavía nos además, quita tiempo de muchos pensar. de ellos venían de familias bien, de mucha plata. A eso iba, Y todos la son niños dilapidaron. ricos. Acá nosotros tuvimos ejemplos. Florencio Parravicini, su padre multimillonario. Él agarró cuando heredó, se fue a Europa y volvió sin un peso, se la patinó toda. Y se de la puso a buena. trabajar en el circo y se hizo actor. Y se hizo famoso y recuperó la fortuna, llegó a tener caballo de carrera. Bueno, pero porque eso... Y mueren se con 40 años. Y se terminó Millonario de suicidando vuelta. porque tenía cáncer. No. En cambio, este muchacho tenía sífilis, que le produjo una parálisis, un montón de problemas y se terminó muriendo por la sífilis. Claro, qué sufrimiento. Exactamente, cuando salió publicado por primera vez en 1857, Las Flores del Mal, que es un poco un compilado, digamos, de las obras que él había ido publicando en diferentes periódicos o panfletos, tuvo que pagar 300 francos de multa y fue acusado y condenado de ultraje a la moral pública. Y en la siguiente edición, en 1861, debió sacar 6 poemas que fueron censurados. Muchos de ellos hablaban de homosexualidad, precisamente del lesbianismo. Y bueno, y las autoridades de la nueva moral. monarquía francesa no permitieron que eso saliera al público, que en realidad legalmente eso siempre estuvo cuestionado. ¿Por qué? Porque él ya lo había publicado en diferentes panfletos y no lo habían condenado en su momento, pero marcó época, porque todos los autores franceses después bebieron en sus fuentes y escribieron. Romain Rolland, por ejemplo. exactamente. Y bueno, y en el libro hay una pequeña carta a los lectores en la que habla justamente del diablo y cómo nos maneja el diablo y nos mueve el diablo. Y a ver qué dice el diablo. Acá yo le voy a dar a Chini, que me va a prestar su voz de locutor para que me lea. Me gusta porque tosió antes, no dijo ni mu, tosió afinando el instrumento. Y a ver qué dice. Los inmortales. No, el diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. A las cosas inmundas encontramos encantos y sin horror, en medio de tinieblas hediondas, cada día al infierno descendemos un paso. Tal como un libertino pobre que besa y muerde el seno magullado de una vieja ramera, robamos de pasada un placer clandestino, que exprimimos bien fuerte como naranja seca, denso, hormigueante, así como 1.000.000 de helmintos, un pueblo de demonios hierve en nuestras cabezas y cuando respiramos, la muerte a los pulmones baja, río invisible con apagadas quejas. Si el tósigo, el estupro, el puñal, el incendio de agradables dibujos no ornaron todavía, el tribal cabañamas. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Ahora sí, Perdí accidente de tránsito. todo el clima. Chocó con la bici. Este es el último párrafo, ¿no? Por favor. tranqui. Perdí el clima, perdí la concentración. Vamos de vuelta. Estábamos en el infierno con la ramera, ¿no? Si el tósigo, el estupro, el puñal, el incendio de agradables dibujos no ornaron todavía el trivial cañamazo de nuestra pobre suerte, es, porque nuestra alma no es bastante atrevida. En fin,
hace un contrato de lectura con los lectores, como diciendo, acá nos vamos a morir todos en el infierno, así que aprovechemos. Descendemos un poco, cada día descendemos un poco. Porque pensaba Como igual River. que yo, esta vida es el purgatorio. El limbo. Estamos en el purgatorio, en este mundo estamos en el purgatorio. Los que nos vamos últimos somos los que cometimos más pecados. Mirá. No nos vamos más. Los que vivimos muchos años somos los que cometimos más pecados. Los que se mueren jóvenes son los más puros, los que se van primero. Te quedan 35 años, Carbone, por lo menos. Yo voy a llegar a los 150. En fin, bueno, esta es una traducción a cargo de la editorial Losada y bueno, la traducción la hizo Lidia Lamarck. Que bueno, también tiene eso, la poesía siempre tiene que ser leída preferentemente en su idioma original, porque Sí, bueno, pero, hay un tema pero no de todo el mundo métricas. sabe idiomas. Sí, justamente, aparte Chini me va a O muy, buen apuñalar si le o muy traigo bien un poema traducida. francés. Esta señora como debe yo, ser güey. buena traductora porque tiene un apellido francés. Yo tuve francés, No sé, pero Losada, yo confío en las traducciones Sí, de genial. Losada. Y las de Jean-Paul Sartre, de Losada, las hizo todas Rafael Alberti, que era íntimo amigo de Sartre, hablaba muy bien francés y lo conocía íntimamente, sabía cómo pensaba, qué era Apa. lo que escribía. Son maravillosas las traducciones de Alberti. Por eso, la que traje hoy es la del 70 aniversario del 2009, Las Flores del Mal. Se consigue en cualquier librería, es un clásico. Y bueno, Y en las librerías de viejo las conseguí barato. Cómprenlos porque es importante leer estos autores. sí. Mary, te voy a pedir un favor para la próxima vez. Te vamos a agregar y robar también, porque agregamos y robamos. O sea, no nos llevamos sin dar nosotros. Esta siempre. radio dejas algo y te quita otra cosa. Claro, totalmente es así. Somos así. Pero lo que queremos decir es que a partir de la semana que viene vamos a acompañar tu columna con un pequeño comentario de las obras que tan amablemente la gente de Penguin Random House nos ha hecho llegar. Este mes nos ha hecho llegar 3 obras que vamos a ir revelando a medida que vayamos leyéndolas. No, vamos a ser sinceros. Pero, Sí, por favor. no, de a poquito. No hay que hablar sin leer. ¿Vos No hay que sabés hablar sin... cuándo? No, Yo jamás. creí que no estaba más en Argentina Penguin. No. No, Está la con todo. editorial más Porque grande. cuando yo tenía 18 años estaba la librería de Penguin, que yo iba a comprar muchos libros ahí. Alta pilcha. Sí, tenemos el libro de Mariana Zubik sobre El origen. Sobre el origen de Del dinero de la ruta y todo el enriquecimiento aparentemente ilícito según de Mariana Peapá. Zubik, de Peapá, del kirchnerismo, dirían ellos. Tenemos el libro de Navarro Roberto también, Navarro, que se llama Mirá. El Abismo. El Abismo, que habla justamente del otro lado, ¿no? Y tenemos uno muy interesante sobre la historia de los barrabravas en los mundiales del excelentísimo Gustavo Gravia. Ese ya lo arranqué y la verdad que está tremendo. Un laburo de Y recopilación y, de sería archivo muy interesante bueno. llamar a los autores. a Sí, ver si totalmente. quieren venir. Podríamos agregar. Ya que Para, estamos. estaría para discutir con ellos el libro. Totalmente. ¿Cuánto Por tardas en ejemplo, leer un libro? llamarlo a Jorge así para que nos cuente el último libro que escribió. También hay que hablar con el señor El Turco turco. Asís. El Turco Asís. No, yo le preguntaba a María, ¿cuánto tarda en leer un libro entero, por ejemplo? ¿Cuánto tiene esto? No, bueno, los libros de poesía 300 normalmente no los leo enteros. Vas eligiendo. Se lee de a poemas. Cuando pinta. Claro, depende. Yo estudio también con Claro. los libros, entonces bueno, es un poco lo que uno necesita. Pero bueno, yo tengo la particularidad que no puedo leer 2 libros al mismo tiempo. Mira. No puedo tener la cabeza en 2 carriles diferentes. ¿Y con las series? Menos. Menos, Bueno, bien. requiere mucho más tiempo. ¿Sí? Sí. Vos sabés que yo empiezo un libro y hasta que no lo termino no puedo parar. No. De golpe me quedo sin dormir y me leo todo el libro en una noche. Qué bien. Otra costumbre que también tengo que... No, yo la que tengo. adaptar. Yo la tengo. El tema es que Es más, y después me quedan frases, por ejemplo, de los libros para siempre. Por ejemplo, Román Roland en El alma encantada. Cuando la reina madre está muy enojada con el delfín, con su hijo, y que es un turro total, ¿viste? Lo apostrofa y le dice, puedo perdonar mucho. Los 7 pecados, los vicios y hasta la maldad. Solo una cosa no soporto, la hipocresía. Hacer el tartufo de la fe. Por feo o por bajo que seas, sé verídico. y con eso yo no creo que hay que agregar nada más. Hay que agradecerte, María, por venir y por inspirarnos a Carbone a que se ponga así. Mirá qué lunes, ¿eh? Qué lunes, Ponemos a recitar acá. Totalmente. Bueno, Mary, muchas gracias por venir como siempre y nos vemos el lunes que viene. No, muchas gracias a Dios. Bye.
latió. Somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires. Y ya que estábamos inmersos en la cultura, hoy se cumple, María, vos que te gustan todas estas cosas, el aniversario de la muerte en 1973 de uno de los más grandes pintores modernos que dio el mundo en general, pero en Europa en este caso, que falleció en Francia. Pablo Ruiz y Picasso era su verdadero nombre, lo conocemos todos como Pablo Picasso. Había nacido en España el 25 de octubre del 81 y falleció en Moguens, Francia, un día como hoy de 1973. Pintor, escultor, ceramista, junto con Georges Braque y Juan Gris, fue el creador del movimiento cubista y está considerado uno de los mejores artistas del siglo XX y participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo. Se llevaba muy mal con Modigliani, no lo quería, decía es italiano judío. ¿Pero por qué? Porque era un genio Modigliani, entonces competía con él, hacía dos cosas diferentes, lo de Modigliani era distinto, pero un genio Pablo Picasso que murió un día como hoy en 1973. Los Inmortales se presenta Historias de ayer y de hoy. Los Inmortales, el sabor de Buenos Aires en todas sus sucursales. La Base 746, Avenida Corrientes 1369, Paraná 1209, Mendoza 2330 y en Nordelta, Paseo de la Bahía, Bahía Grande. ¡Se va la salteñita! ¡Ay, ay, 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 ay! El querido amigo el Chango Nieto lo recordamos en el día de su natalicio. Carlos Alberto Nieto, conocido como el Chango Nieto, nació un día como hoy en 1943 en Campamento Vespucio, provincia de Salta. Murió el 31 de enero de 2008 en Buenos Aires. Cantor y bombisto, como le dicen ellos, al que toca el bombo. La música folclórica argentina estaba en su apogeo y en una de esas peñas tradicionales en la ciudad de La Plata, donde se había radicado para ir a estudiar, conoce
a Hernán Figueroa Reyes, que en ese momento era gerente de una grabadora, y después de escucharlo cantar en La Peña le propone grabar su primer disco. En 1965 fue revelación del Festival Mayor del Folclore en Cosquín, grabó más de 600 canciones y recibió innumerables premios. Su canto trascendió las fronteras de la patria, viajó por varios países de América, Europa, Estados Unidos y Canadá y falleció a los 64 años después de varios meses de luchar contra una grave enfermedad que lo aquejaba. Durante su velatorio falleció una de sus hermanas a la que le falló el corazón. El Chango Nieto era una persona amable de muy fina sensibilidad, de gestos cordiales y actitudes caballerescas, romántico por naturaleza. Se caracterizaba por cantar con los ojos cerrados como si estuviera desmenuzando el sentido de cada una de las palabras de las canciones que interpretaba. Su voz se destacaba por el tono agradable y su correcta afinación. El querido Chango Nieto, a 10 años de su partida, y todavía lo seguimos extrañando. El Chango Nieto, un inmortal por derecho propio. Presentó Los Inmortales, leyenda del sabor en Buenos Aires. Renace con emoción el recuerdo de mi adiós, nostalgia de Pují. Una noticia que quedó medio traspapelada en el medio de lo que vivió nuestro país hermano en los últimos días con el encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y algunas otras cuestiones como la visita de Rajoy, solaparon un efecto bastante negativo, porque la palabra es negativo, para los tomadores de créditos UVA y sobre todo afectado a toda la gran cantidad de personas que han solicitado, aplicado y actualmente están pagando créditos inmobiliarios. Por eso vamos a estar dialogando en este momento, si está del otro lado, el economista Alejandro López Mieres, que es parte del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Juan Pablo, Chini, María y Carbone te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, la verdad que está bueno poder charlar con alguien que le pueda traducir a la gente sencillamente en qué cambió los créditos UVA en los últimos días, cuál fue la modificación de las políticas que está afectando y que va a afectar el bolsillo sobre todo de los tomadores de crédito. Bueno, a decir verdad, yo me desayuné de una noticia vinculada específicamente al Banco Nación, no al resto de los bancos públicos, vinculado al tema del aumento de la tasa, que se iría al 6,5%, el 5,5% que se estaba cobrando para aquellas personas que cobraban el sueldo vía el banco, o un 8% más inflación, por supuesto, para aquellas personas, o sea, para un tercero que no tiene vinculación como cliente con el banco. La verdad que es sorprendente, sobre todo considerando que es el mayor banco del país, que es el banco que mayor stock de créditos hipotecarios tiene y cuya función testigo al resto de la banca es central, porque si de alguna manera podríamos decir que el Nación pone el piso para el resto de las instituciones financieras. Entonces, la verdad que creo que hay que verlo con mucha preocupación, porque en definitiva ya de por sí, antes de la suba de tasa de interés, ya habíamos hecho un análisis bastante crítico de los créditos UVA. Los créditos UVA es una idea, digamos, cuya paternidad se la atribuye el presidente del Banco Central, Sturzenegger, copiando un esquema que es válido en otros países, por ejemplo en Chile con la unidad de fomento, en un contexto en el cual el crédito estaba prácticamente nulo, sobre todo el crédito hipotecario, en un contexto inflacionario como el de la Argentina y en un contexto de altas tasas de interés. Entonces, la idea consiste en prestarle a la gente en términos reales. ¿Qué es términos reales? Bueno, prestarle a un menor tasa de interés, pero actualizándole el capital adeudado. Esto, que puede ser razonable, que puede ser lógico,
en un contexto de baja inflación y en un contexto macroeconómico mucho más razonable y mucho más estable que el que conocemos en la Argentina, bueno, genera una serie de problemas que evidentemente los que ya han tomado crédito UVA lo están sufriendo. Para que ustedes tengan una idea, los créditos UVA ya tienen 2 años Sí, y son récord total. de vida. De un total de 160.000 millones de pesos de crédito hipotecario total que hay en el sistema, la mitad son con UVA, y entre el mes de enero y febrero el 94% de los créditos hipotecarios que se dieron son con UVA. Ahora, ¿qué pasa? Quizá en un momento determinado las variables van avanzando, pero bueno, en un contexto, como yo digo, macroeconómico complejo, una devaluación como la que nosotros tuvimos en el verano, el tarifazo, un montón de variables que pueden afectar el índice de precio al consumidor, que es lo que automáticamente actualiza el UVA, y por lo tanto el capital adeudado por el tomador de crédito, genera un fuerte desbarajuste. Para que ustedes tengan una idea con un ejemplo, una persona que en el origen de este ciclo tomó 1 millón de pesos por ejemplo, para comprar una vivienda, pagó religiosamente sus cuotas, hoy debe 1.500.000. Qué bárbaro, ya eso es un 50%. Bueno, es una barbaridad. Ahora esto, ¿había alguna cláusula, tal vez en letra chica, que decía que podían hacer estos incrementos de intereses? ¿O tenemos escondido una futura 1050 nueva? Bueno, en realidad lo es. Lo es, porque en definitiva no es ni más ni menos que tomar un crédito en términos reales. Cualquier crisis hiperinflacionaria o cualquier desbarajuste de las variables económicas obviamente hace que los créditos sean impagables. Pero lo que quiero decirle es que, a diferencia de lo que era la 1050, lo que está ahora se topea la cuota con el 25% del ingreso de la persona y topeado también con el incremento salarial, de manera tal de que la cuota nunca sea mayor que ese 25% del ingreso. Claro. Ahora bien, en un contexto inflacionario va a aumentar el capital y por lo tanto van a aumentar las cuotas adeudadas, con lo cual el deudor se convierte en un deudor eterno. O sea, un deudor para siempre. Va a mantener su vivienda, pero va a convertirse en un deudor eterno. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en 2 años, mientras el dólar evolucionó un 37%, el UVA evolucionó un 61%. Imagínense lo que significa una persona, digamos, que entró en esto, ve cómo el taxi, digamos, va para adelante todo el tiempo. Ahora, esto tiene unas condiciones originales, digamos, una explicación, y que tiene que ver con la inercia inflacionaria y en la crisis de la vivienda y de los alquileres. ¿Por qué? La persona que alquila se enfrenta con la renovación de un vencimiento de un contrato de alquiler y se encuentra que el dueño pretende hacerle una indexación del orden del 30% anual en un contexto inflacionario mucho menor y en un contexto de su evolución, de la evolución de su salario mucho menor. Entonces, también ve cómo el alquiler evoluciona exponencialmente. Entonces, si una persona tenía que pagar un alquiler de 15.000 pesos y le proponen, pagando 9.000, ser propietario, suena muy seductor, más allá de los riesgos implícitos que está asumiendo. Claro, pero lo que uno tiene que desconfiar es el nombre que le pusieron, UVA. Nos quieren exprimir como en un trapiche. No, pero a ver, uno podría decir, bueno, estamos, o por lo menos es el discurso gubernamental, estamos favoreciendo, bueno, no nos olvidemos que el grueso de los créditos UVA están orientados al plan Procrear. Por eso, vuelvo a la pregunta original de ustedes, me sorprende la actitud del Banco Nación, porque para que ustedes se den una idea, una tasa real del 8%, que sumado a los gastos que están asociados a cualquier hipoteca, se va a ir un gasto a una tasa del orden del 9%. Para que ustedes tengan una idea, el gobierno está colocando títulos con SER, que es el IPC realmente,
a largo plazo al 5%, o sea, 5% más 0. O sea, que esto no hace ni más ni menos que aumentar la de por sí inflada ganancia de los bancos sin una causa que lo justifique. Entonces, a mí me parece que es una actitud irracional de parte del presidente del banco, de parte del directorio. No hay nada que lo pueda justificar, porque bastante apretados están los deudores ya con las condiciones previas. Y esto vendrá atado a que no hay una política económica verdadera, que no saben a dónde va la economía. Bueno, a ver, dentro de la intención, para que estos créditos UVA sean exitosos, requieren dos condiciones previas. La primera es el control inflacionario, o sea, que la inflación sea decreciente en el tiempo y, si es posible, violentamente decreciente. Proyectable real, digamos. ¿Cómo? Que sea proyectable, pero a términos reales. Correcto, o sea, que vos tengas cada vez menos inflación implica que la evolución de tu deuda va a ser decreciente en el tiempo, pero la otra condición, no menor, es que tu salario evolucione a la inflación más la tasa de interés que te están cobrando. Claro. Porque si no, el diverge, o sea, vos siempre vas a estar como deudor, porque siempre, o sea, vas a terminar ganando menos que la deuda. Totalmente. Entonces, ninguna de las dos condiciones se está cumpliendo en este momento. Perfecto. Alejandro, te tenemos que dejar porque nos caemos del programa, pero quedó clarísimo. Estamos en un contexto en el cual los créditos UVA van a convertirse en una complicación más que en un facilitamiento de las hipotecas y de la capacidad de comprar una casa propia. Y para los nuevos deudores será algo impagable. Impagable. Alejandro, muchísimas gracias y que tengas muy buenas tardes. Bueno, igualmente para ustedes y los oyentes. Adiós. Hasta luego. Bueno, clarito. Nos queda irnos. No, pero clarito. Sí. Clarito. Muy bueno, más claro, clarito. Muchas gracias a Claudio Lozano que nos facilitó el contacto de él. Hay que pensarlo mucho antes de meterse a sacar un crédito diario. Porque son muy seductores, eso es verdad, ¿eh? Son seductores, pero la letra chica después te cambia todas las reglas del juego. La verdad. No nos queda otra que pedirle ayuda a una persona que murió un día como hoy hace 13 años. Ayuda metafísica. Se iba un día como hoy hace 13 años Juan Pablo II. Mirá. El Papa Viajero, uno de los más grandes papas que ha tenido la Grey Católica. Nuestro homenaje a Juan Pablo II y bueno, ahora lo tenemos al Papa Francisco, también recuérdemosle a él porque nos hicieron 5 este fin de semana. Mejor no hablemos de ese tema. Nos volvemos mañana por Ecomedios 1220 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. Adiós. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018, Los Inmortales, una leyenda del sabor en Buenos Aires.